con ojos porque ya la edad no pasa en vano. Ingeniero Jorge Messeyer Guillén, secretario general de Gobierno. Licenciado Edgar Márquez Ortega, director de atención a la diversidad sexual. Amigos y amigas que nos acompañan. Entre diversos sectores sociales persisten una serie de prejuicios ante la diversidad sexual. Más allá de los debates político-ideológicos, en la vida cotidiana es relativamente habitual la expresión de actitudes y comportamientos homofóbicos, la violencia física o verbal y victimización ante la presencia de alguna persona que evidencia una orientación sexual diferente a la heterosexual o que tiene otra identidad de género, lo que manifiesta la persistencia de prejuicios y alertan sobre casos de exclusión o violencia física y psicológica. La homofobia se encuentra presente en todos los ámbitos sociales y permea la práctica total del tejido social. La modificación de esas conductas supone un esfuerzo sostenido y a largo plazo. De ahí la importancia de incidir en el sistema de actitudes y de conductas que van configurando las nuevas generaciones. En sexenios anteriores, cuando esa violencia se ha hecho presente, lo que ha pasado es que el gobierno mira para otro lado. Por eso, cuando hace casi un año el licenciado Edgar Márquez me dijo que este gobierno crearía la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, me dio mucho gusto, pues aquellos sexenios han dejado muchos temas pendientes con las personas de la diversidad. Sin embargo, cuando me invitó a visitarlo en las oficinas y vi que eran 3 personas para atender 33 municipios, entendí que su tarea no sería fácil. Y me pregunté si este gobierno de izquierda quería entrarle de verdad al tema de los derechos gay o era solo otra forma de tapar el ojo al macho. Pero analicemos. Hemos sido testigos de una apertura ideológica y actitudinal que no conviene menospreciar y que han comenzado a modificar las dinámicas tradicionales de exclusión, silenciamiento y persecución de la gente distinta. Celebro la existencia de la Dirección de la Atención a la Diversidad Sexual, pero creo que aún falta mucho trabajo por hacer. Me alegra mucho que junto a la Secretaría de Salud se coordinen campañas de prevención y detección temprana de VIH, pero la agenda rosa va más allá, pues no tiene las mismas necesidades un hombre gay que una chica trans. La Secretaría de Salud debería de focalizar sus campañas. Desde hace algunos ayeres que Edgar y yo andamos en el activismo político, hablábamos de la necesidad de cursos a servidores públicos sobre educación para promover la tolerancia. Leí en redes sociales que ha organizado talleres sobre estrategias de igualdad y no discriminación y diversidad sexual dirigidos a las ONGs y personal del registro civil. También me ha alegrado por estas campañas de no discriminación que he seguido en carteles, comerciales de televisión, radio, ingeniosas, concretas y acertadas. Al parecer, hemos encontrado en el ingeniero Jorge Messeyer Guillén, secretario general de Gobierno, un hombre con un firme compromiso con la igualdad y los derechos de los ciudadanos. Y confiando en eso, me atrevo a decirle, señor secretario, si queremos una sociedad más tolerante, equitativa y solidaria, creo que deberíamos comenzar por capacitar a todo el personal que trabaja en el gobierno en estrategias de igualdad y no discriminación, desde los distintos cuerpos de policías hasta los altos ejecutivos. Todos están para servir a la ciudadanía y queremos que nos sirvan bien. Transformemos al gobierno del estado de Morelos en una institución realmente comprometida con la inclusión. El tema de la inseguridad nos sigue preocupando a toda la sociedad y más a la comunidad LGBT, pues se siguen presentando crímenes de odio por homofobia. Sé de los esfuerzos de Edgar y su equipo por revisar los protocolos estatales de actuación en materia de seguridad pública, pero, por ejemplo, los reglamentos de bando de policía en gobierno de los ayuntamientos no son claros y siguen catalogando como faltas a la moral que 2 personas del mismo sexo caminen, como dice la canción, del brazo y por la calle. Y atención, diputados, quizás sea necesario ya tipificar el delito de crimen por homofobia, porque eso conlleva implementar protocolos de investigación y que no sean llamados solo crímenes pasionales. Y hablando de los diputados,
La polémica causada, por ejemplo, por los matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema está detenido en el Congreso y los diputados de izquierda no están dejando hacer sentir su apoyo. Señores diputados, tomen en serio su papel a favor de la diversidad para que se legisle desde lo constitucional y no desde lo moral, como lo han hecho otros diputados en otras legislaturas. También tienen pendiente la propuesta de reforma de ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación. En este gobierno hay una apertura, de eso no hay duda, pero no todos los colectivos LGBT se han beneficiado con esta apertura de igual grado. Mientras que los varones homosexuales van logrando poco a poco índices de aceptación y visibilidad sustanciales, lesbianas, bisexuales y sobre todo las personas transexuales continúan atrás del silencio y del rechazo. Muchas compañeras buscan el cambio de identidad sexogenérica para que puedan renovar su nombre y adoptar uno acorde a su apariencia física. Ellas son un grupo joven, nutrido y bien organizado, que hacen un esfuerzo plausible, igual que muchas ONGs. Ánimo, compañeras y compañeros, porque solo si persistimos desde la sociedad civil, haremos que estos temas formen parte de la discusión pública. Pero no solo escriban una carta a Santa Claus, ayudemos diseñando estrategias concretas. Solo trabajando de manera concreta es como lograremos cambios. Todo este trabajo no lo puede hacer la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual con solo 3 personas. Urge fortalecerla tanto en personal como en presupuesto y darle mayores atribuciones. Todo gobierno tiene la obligación de incluir a nuestra comunidad y gobernar para todos. Ya es tiempo de que nos dejen de tratar como ciudadanos de segunda y reconozcan la importancia política y económica de la comunidad LGBT y diseñar políticas públicas que ayuden al cuidado de este sector de la sociedad. Muchas gracias.